Bueno, muy bien. Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuándo estén mirando esta grabación. Pero bueno, hoy les voy a introducir en el mundo de los productos de liberación modificada para ser administrados por vía oral. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Luisa Rodríguez, soy docente de la Cátedra de Farmacotecnia y también trabajo en el área de biofarmacia y tecnología farmacéutica del Polo Tecnológico de Pando. Y bueno, y allí he tenido alguna experiencia en desarrollos de productos de liberación modificada y bueno, y por lo tanto, bueno, por un lado me encanta esta temática y por lo tanto también estoy muy contenta de poderles presentarles este tema. En cuanto al contenido que les voy a presentar hoy, bueno, primero vamos a hacer una introducción en donde vamos a hablar de los antecedentes, ¿sí? Por qué es que se quieren diseñar este tipo de formulaciones, cuáles son los objetivos en el diseño de formulación de liberación modificada, cuáles son las ventajas y las limitaciones que presenta este tipo de productos, la terminología que vamos a utilizar. La idea es que todos manejemos los mismos términos y por lo tanto, bueno, vamos a dar brevemente algunas definiciones, dependiendo del tipo de liberación modificada. Y también vamos a presentarles gráficamente los distintos tipos de liberaciones que existen. Vamos después a pasar a una segunda parte, donde vamos a hablar sobre los aspectos que condicionan el diseño de estas formulaciones, para luego sí ya pasar a la tercera parte, que es la de generalidades del diseño y de las formulaciones de formas farmacéuticas sólidas orales de liberación modificada. Vamos en sí a hablar particularidades del diseño y de las formulaciones de este tipo de formas farmacéuticas. Con esto quiero decir que todo lo que vieron para el desarrollo farmacéutico de formas farmacéuticas sólidas orales también es válido para este tipo de formulaciones, nada más que bueno, ahora les voy a presentar particularidades para bueno, los productos de liberación modificada. Bueno, vamos a ver dentro de estos productos, bueno, los que son los sistemas matriciales, los sistemas controlados por membranas permeables, también los sistemas de liberación retardada, los sistemas de liberación repetida, los sistemas osmóticos y los sistemas de liberación en sitios específicos, que bueno, eso va a ser al final. ¿Sí? Y bueno, en la última diapositiva les vamos a dejar también la bibliografía recomendada para poder profundizar en este tema. Bueno, ahora sí, comenzamos con la introducción. Bueno, para afrontar muchas enfermedades, el régimen posológico ideal, ¿no? Consideramos que sería aquel en el cual se considera una concentración terapéutica aceptable del fármaco en el sitio o los sitios de acción, en el momento adecuado, y que esta concentración se mantuviera constante durante el tiempo de tratamiento deseado. Por lo tanto, sería ideal contar con un sistema de liberación de fármacos el cual lleve la cantidad correcta del activo al lugar correcto y en el momento correcto. Como sabemos, lo ideal no siempre se puede conseguir, pero vamos a tratar de acercarnos a esta meta mediante la intervención de distintas estrategias, que vamos a comentar en esta clase. Por lo tanto, para resumir o para puntualizar lo, lo que vimos en la transparencia anterior, la meta básica para cualquier medicamento es entregar el fármaco en cantidad terapéutica en el sitio elegido del organismo y alcanzando rápidamente y manteniendo la concentración efectiva. Por lo tanto, van a surgir dos aspectos que son los más importantes a regular en la entrega del fármaco. Por un lado es el factor espacio y por otro lado el factor tiempo. Las formas farmacéuticas sólidas orales que vieron hasta ahora son las que conocemos como de liberación inmediata o también conocidas como convencionales. En estas no se puede controlar ni el factor tiempo ni el factor espacio, lo cual no quiere decir que no sirvan, sino que bueno, hacer que el fármaco esté disponible inmediatamente después de la administración oral no siempre proporciona un suministro conveniente en determinados tratamientos o para la administración de distintos fármacos.
¿sí? Sabemos que con la liberación inmediata obtenemos una corta duración de acción debido a la incapacidad de controlar el factor tiempo, como les decía. Y por otro lado, no son capaces de controlar la ubicación en donde se va a entregar el fármaco. Por lo tanto, no podemos controlar el factor espacio. Para poder controlar el factor tiempo, pero utilizando las formulaciones de liberación inmediata, se ha utilizado lo que se conoce como terapias de dosis múltiples. Esto es administrar varias veces un fármaco, ya que, bueno, dado la continua eliminación en el medio interno de este fármaco, ¿no?, impide mantener las concentraciones efectivas por largo tiempo. Por ejemplo, en el caso de tratamientos crónicos, donde se requiere mantener el fármaco en concentraciones terapéuticas en el sitio de acción por periodos de tiempo prolongados, una alternativa es la de administrar varias dosis contenidas en formulaciones de liberación inmediata a intervalos regulares. El fin es mantener la concentración sanguínea dentro del rango terapéutico. Bueno, esto quise ejemplificárselos en esta gráfica de concentraciones plasmáticas del activo en función del tiempo, en donde el perfil que vemos en azul sería el perfil que nos da una formulación de liberación inmediata para determinado fármaco, y si nosotros, bueno, la administramos a intervalos regulares para poder mantener las concentraciones dentro de lo que sería el rango terapéutico, que está marcada como dentro de la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica, lo que podemos ver es que, digamos, el perfil resultante de administrar varias veces una dosis de liberación inmediata es lo que se representó con la línea punteada en rojo. Bueno, allí se pueden observar, ¿no?, cómo se dan grandes oscilaciones, ¿no?, pico-valle, donde a ratos los valles se encuentran por debajo de las concentraciones efectivas y en ciertos momentos los picos pueden llegar a superar las concentraciones mínimas tóxicas, pudiéndose eso traducir en efectos adversos. Por lo tanto, siempre que el tamaño de la dosis y la frecuencia de administración sean correctas, se puede alcanzar y mantener concentraciones plasmáticas terapéuticas en estado de equilibrio mediante la administración repetida de formulación de liberación inmediata. Sin embargo, se presentan una serie de limitaciones e inconvenientes como los que pudimos ver en esta representación gráfica. Es importante comentarles que, bueno, nosotros fuimos representando, ¿no?, la siguiente administración luego de la primera, como, bueno, puede ser que uno no controle realmente cuándo está esta caída, por lo tanto administra de nuevo el fármaco cuando todavía no se eliminó completamente el de la dosis anterior, y por lo tanto, como ven, se ve cómo se va aumentando la concentración cada vez más, y por lo tanto, en definitiva, se puede llegar a presentar efectos tóxicos. Entonces, para resumir lo ejemplificado recién, tenemos que los inconvenientes de utilizar una terapia de dosis múltiples son, por un lado, que la concentración del activo en sangre puede no alcanzar el rango terapéutico con suficiente rapidez. También tenemos que la concentración del fármaco en el plasma y por ende en el sitio de acción varía de intervalos regulares de dosificación. Por lo tanto, no es posible mantener una concentración terapéutica constante durante todo el tratamiento. Aparecen fluctuaciones inevitables de las concentraciones del fármaco en el estado de equilibrio en el plasma y por lo tanto en el lugar de acción. Y puede hacer que el paciente entonces por momentos esté submedicado o sobremedicado. Bueno, si los picos, ¿no?, y valles se encuentran por fuera de lo que es la ventana terapéutica. Y bueno, y los fármacos de semivida corta requieren dosis frecuentes para mantener las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio dentro de niveles terapéuticos. Es mucho más difícil que el paciente entonces se adhiera a un tratamiento de este tipo y se pueden dar olvidos inoportunos o por el descanso, ¿no?, nocturno puede hacer que las concentraciones plasmáticas desciendan por debajo de la ventana terapéutica. Bueno, por lo tanto, ahora se acepta ampliamente que hacer que el medicamento esté disponible inmediatamente después de la administración oral no siempre proporciona un suministro tan idealizado y por lo tanto todas
las limitaciones vistas incentivaron a la investigación y desarrollo de preparados que modifican la liberación del fármaco, tratando de reducir el control de la medicación por el paciente y que el control, bueno, lo tenga el propio sistema de administración del fármaco. En consecuencia, las estrategias, los materiales y las tecnologías bueno, han evolucionado para controlar el suministro, para obtener acciones más rápidas, regulares, prolongadas y o localizadas. Con esto lo que se quiere conseguir, bueno, es un rápido alivio, una menor incidencia de efectos adversos y un mayor tiempo de protección para el paciente. Bueno, entonces los objetivos que se pueden tener al querer diseñar una formulación sólida oral de liberación modificada son, por un lado, la protección del paciente durante un periodo prolongado, con la finalidad, por un lado, de conseguir con rapidez una concentración plasmática del fármaco que se mantenga más o menos constante dentro de la ventana terapéutica por un tiempo prolongado. Esto se puede ver como la línea, como la representación gráfica en lila que hicimos en el gráfico de concentración plasmática del activo a lo largo del tiempo. O puede ser conseguir con rapidez una concentración plasmática del fármaco que, aunque no permanezca constante, disminuya lo suficientemente despacio como para para que se mantenga, ¿no?, dentro de la ventana terapéutica durante un periodo suficiente. O sea, esta sería como la de liberación constante, y si no se puede conseguir esta liberación constante, que vaya disminuyendo de a poco, tal que se mantenga dentro de esta ventana terapéutica el mayor tiempo posible, ¿sí? Bueno, un ejemplo de cuándo podemos querer esto es, no sé, por ejemplo, cuando se quieren tratar pacientes con hipertensión arterial crónica, ¿no? Existen algunas presentaciones de nifedipina de liberación sostenida, que es para administrar una vez al día. La nifedipina es un fármaco que tiene una semivida de eliminación corta que va entre 2 a 5 horas. Y por lo tanto, si no existiera esta presentación de liberación sostenida, seguramente habría que administrarla entre 2 o a 3 veces por día. Y bueno, y para pacientes que van a tener que tomar esta medicación por periodos prolongados de tiempo, ¿sí?, administrarlo más de una vez al día a veces es bastante difícil de cumplir por parte del paciente. Bueno, con esto vamos a este punto que es el de simplificar la posología, ¿no? Que, bueno, como mencionábamos antes, aquellos fármacos con tiempo de vida media corta, si se administran una forma farmacéutica sólida oral de liberación inmediata, se puede llegar a tener que dar el medicamento muchas veces al día y hasta a veces interrumpir el sueño del paciente. Bueno, luego otros objetivos para los cuales uno quiere diseñar una formulación de liberación modificada es querer controlar el factor espacio en la liberación del activo. A veces se requiere liberar el fármaco en un lugar específico del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, puede ser para evitar la metabolización o degradación presistémica y así poder evitar o reducir la variabilidad de la absorción. Un ejemplo de esto es el omeprazol, ¿sí?, que, bueno, no sé si lo conocen, pero bueno, es muy utilizado para tratar, por ejemplo, síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, se lo vende muchas veces en cápsulas de liberación retardada, con el fin de evitar que el principio activo esté en contacto con un pH bajo del estómago y por lo tanto para evitar su descomposición. Bueno, también se puede querer controlar el factor espacio para evitar la exposición del principio activo en un sitio o tejido específico, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser la administración de ácido acetil salicílico, que hay ahora cada vez más, ¿sí?, presentaciones de liberación retardada, y con esto lo que se busca es que bueno, el activo no esté en contacto con la mucosa gástrica, ya que bueno, muchas veces provoca irritación. Y bueno, y otro caso por el cual se quiere controlar también el factor espacio puede ser para brindar un efecto local. Y un gran ejemplo de esto son los sistemas de liberación colónica, que vamos a ver más adelante, donde el fármaco se libera recién cuando se llega al colon y ejerce su efecto allí. Y por otro lado, un gran objetivo es controlar el factor tiempo,
pero esta vez de una manera distinta a la vista en la diapositiva anterior, y es la de la liberación del activo luego de un tiempo de latencia requerido por necesidades terapéuticas. Un ejemplo de esto es el tratamiento del asma, ¿sí? Bueno, hay muchas enfermedades, capaz que o ya hicieron cronoterapia muchos de ustedes, en donde ven que hay muchas patologías, muchos síntomas de muchas enfermedades que se manifiestan mayormente en un momento del día, ¿no? Y el asma, por ejemplo, tiene mayor incidencia en la madrugada, bueno, por varias razones fisiológicas. Bueno, hay un tratamiento que es la administración de teofilina y que tiene una presentación de liberación prolongada y se la utiliza así para administrarla en la noche antes de que el paciente vaya a dormir y bueno, va a efectuar su efecto terapéutico cuando más se la necesita, que va a ser en la madrugada. Aquí en la gráfica les quise presentar tanto el control del espacio, como puede ser también el tiempo, ¿sí? Pero de otra manera, digamos. Bueno, en azul de nuevo se presenta el perfil de liberación inmediata, mientras que, bueno, en verde se presenta el perfil de lo que sería la liberación retardada o diferida, que puede ser por querer liberar el fármaco en un lugar distinto ¿no? en el tracto gastrointestinal, y por lo tanto eso se va a ver como una liberación tardía en el tiempo. O también, bueno, liberación del fármaco para alinear el inicio del efecto con el requerimiento terapéutico, ¿sí? Y eso también puede ser posterior, así se diera por una liberación inmediata. Muy bien. Entonces, bueno, aquí quería plantearles una pregunta que es, bueno, ¿a qué nivel nosotros podemos actuar para mantener la concentración plasmática eficaz del fármaco? Y bueno, y ahí, como muchos de ustedes ya saben por cursos anteriores, los procesos que dan origen a las concentraciones plasmáticas del fármaco una vez administrado se puede resumir con las siglas de LADME, ¿sí? Que quieren decir liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. En principio nosotros podríamos actuar en cada uno de ellos, ¿sí? Para modificar las concentraciones sanguíneas. ¿Sí? Por un lado, nosotros podríamos efectuar cambios químicos a la molécula del fármaco que modifiquen tanto su difusión como su metabolismo y su excreción. Pero, sin embargo, a nosotros nos interesa los cambios que podemos utilizar con herramientas farmacotécnicas. Y bueno, y entonces, ¿cuáles serían los mecanismos farmacotécnicos que inciden en los procesos previos a la absorción del principio activo? Y bueno, son todas ¿no? Las previas a la absorción tienen que ver con la liberación del principio activo, y como sabemos, donde nosotros podríamos, como farmacotécnicos, digamos, incidir sería en la etapa de desintegración o desagregación de la unidad posológica. Puede ser disminuyendo la velocidad, ¿sí? En la que se da esa desagregación, o si no también podemos influir en la etapa de disolución, ¿sí? Que bueno, se puede disminuir la velocidad de disolución en los fluidos biológicos, por ejemplo, modificando las propiedades físicas del principio activo. Puede ser su forma cristalina, el tamaño de la partícula, ¿sí? Y bueno, entonces nuestra estrategia va a estar, digamos, en esta etapa. Bueno, entonces, dentro de las ventajas del uso de estas formulaciones sólidas orales de liberación modificada, por un lado tenemos la mejora en la eficiencia del tratamiento, ¿sí? Mejora la biodisponibilidad de algunos fármacos, ya que puede proteger el principio activo de la degradación química, enzimática o bacteriana en sectores del tracto gastrointestinal. También la promoción de la liberación del principio activo en sectores del tracto gastrointestinal que constituyen una ventana de absorción preferencial. Bueno, también fármacos que pueden ser absorbidos por procesos naturales se pueden absorber más eficientemente con el uso de este tipo de tecnología. Otra de las ventajas es de la parte económica, ¿sí? El costo promedio de la terapia en un periodo relativamente extenso resulta menor, aunque el costo de una unidad, digamos, posológica de liberación modificada es mayor que la de una de liberación inmediata. Pero bueno,
es una... Bien, me acabo de dar cuenta que se pasó una transparencia sin, sin grabarse. Bueno, vamos a retomar con las ventajas, ¿sí? Que nos brindan las formas farmacéuticas de liberación modificada. Bueno, tienen un mejor control de la concentración plasmática del fármaco, ¿sí? Reducen las fluctuaciones en el nivel de la sangre del principio activo, eh, que bueno, que en general pueden estas fluctuaciones ser referidas, ¿no?, a las que te dan las formulaciones de liberación inmediata cuando se administran como en terapia de dosis múltiples, ¿no? Bueno, se mantiene el efecto deseado por más tiempo y se reduce la incidencia y gravedad de efectos adversos, con las de liberación modificada. Mejora también el tratamiento de enfermedades crónicas al permitir que las concentraciones permanezcan dentro de la ventana terapéutica. Esto se evidencia en aquellas enfermedades cuyos síntomas se activan inmediatamente si la concentración del fármaco cae por debajo de la concentración mínima eficaz. Por ejemplo, el asma, ¿no? Bueno, también permite mantener concentraciones terapéuticas durante el periodo nocturno, mejorando la calidad del sueño. Un ejemplo son aquellas personas que tienen, por ejemplo, la enfermedad del reflujo gastroesofágico nocturno, y bueno, si se administra algún antagonista de los receptores H2 en una forma farmacéutica sólida oral de liberación prolongada antes de acostarse, pueden mejorar la calidad del sueño, ya que, bueno, ejerce su efecto terapéutico mientras esa persona está descansando. Bueno, reduce también la cantidad de activo administrado durante el tratamiento. Esto se ve a que la acción prolongada, digamos, de los fármacos de vida media corta, digamos, perdón, se vea que se prolonga, ¿no?, la acción de los fármacos de vida media corta sin aumentar la dosis. Esto al comparar, ¿no?, las dosis en terapias comparativas entre un medicamento de liberación modificada y su análogo de liberación inmediata. Y bueno, y por lo dicho también anteriormente, mejora la adhesión al tratamiento por parte del paciente. Bueno, esta fue la diapositiva que comenté primero, pero que se había, no se había pasado sin querer. Y bueno, y ahora seguimos con lo que son las limitaciones de las formulaciones sólidas orales de liberación modificada. Bueno, hay dificultades para interrumpir la terapia en caso de presentarse efectos tóxicos inesperados. ¿Sí? Los productos de liberación modificada suelen contener dosis mayores que los principios activos, digamos, tener dosis mayores del principio activo que su correspondiente de liberación inmediata. Y también se pueden presentar problemas entonces de sobredosificación si hay una falla en su elaboración y se libera todo el fármaco a la vez. Por otro lado, también puede haber falta de reproducibilidad en las respuestas de acuerdo al vaciado del estómago, ¿sí? La variabilidad fisiológica individual es una realidad, ¿sí? No todos tenemos los mismos tiempos de vaciado gástrico y por lo tanto ahí puede haber una gran falla de reproducibilidad, ¿sí? Muchos factores fisiológicos como el pH gastrointestinal, la actividad enzimática, la velocidad de tránsito, la ingesta de alimentos y la gravedad de la enfermedad pueden influir en la liberación y la absorción del fármaco contenido en estas formas farmacéuticas. Bueno, la velocidad de tránsito es bastante importante porque va a ser uno de los puntos de decisión en el tipo de forma farmacéutica que voy a elegir para diseñar una formulación de liberación modificada. Les voy adelantando con un ejemplo, ¿no? Aquellas formulaciones que tienden a mantenerse íntegros pueden quedar retenidos en algún punto del tubo digestivo por más tiempo en algunos individuos, y si esto sucede, la liberación constante del fármaco en un punto pueden dar lugar a irritaciones en el lugar. Bueno, otras limitaciones en el uso de formulaciones de liberación modificadas es que se pueden dar fallas del perfil previsto de liberación por problemas ocasionados en la ingestión, tales como, bueno, triturado o masticado del producto. Puede provocar una absorción de dosis demasiado elevadas, ¿no? O sea, si uno
no, digamos, capacita a los pacientes en cómo tomar este tipo de formulaciones, pueden ser que, bueno, si es un comprimido, por ejemplo, de liberación modificada, y si las parten o las mastican al momento de, de tomarlo, puede ser que, bueno, obviamente no vamos a conseguir el perfil de liberación que deseábamos, y es más, pueden haber hasta darse dosis muy elevadas, llevando a presentarse efectos adversos. Bueno, en varios casos también la fabricación es más compleja que sus análogos de liberación inmediata, y esto puede reflejarse en el costo de los productos de liberación modificada. Generalmente las formulaciones de liberación modificada cuestan más por unidad posológica que la de liberación inmediata del mismo fármaco, pero con las formulaciones de liberación modificada se suele necesitar menos unidades. Y bueno, y por otro lado también es que no todos los principios activos pueden incorporarse en una formulación sólida oral de liberación modificable. Es no aplicable o es de difícil aplicación en activos que son de baja potencia, que por ejemplo necesitan dosis mayores a 1 gramo, que son de baja solubilidad, que tienen degradación hepática intensa o una ventana de absorción intensa, una ventana de absorción intestinal muy limitada, ¿no? En el caso de activos que son poco potentes, las altas dosis requeridas más la cantidad de excipientes necesarios para controlar su liberación haría que la formulación sea de gran tamaño y sería muy difícil de tragar por algunos pacientes. Y en el caso de que si la ventana de absorción es limitada, si la forma farmacéutica sigue liberando el fármaco luego de pasar por el sitio de absorción, toda esa dosis no es aprovechada y por lo tanto se pierde, y esto se termina traduciendo como una pérdida de biodisponibilidad. Bien, como les adelantaba, cuando les di el contenido en la segunda diapositiva de esta clase, vamos a dar la terminología que queremos que todos utilicemos, ¿sí? En cuanto a definiciones de, bueno, qué es una formulación de liberación modificada y los distintos tipos de liberación que existen. En cuanto a la terminología, ustedes pueden recurrir a las farmacopeas oficiales, ¿sí? Allí tienen también la definición. Y bueno, dentro de la bibliografía recomendada y donde utilizamos la misma terminología está el libro de Aulton, ¿sí? Que ustedes conocen, ahí les dejo la referencia, que es Farmacia, la ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. Bueno, allí no solo en cuanto a la terminología, sino que van a poder seguir muy bien toda la temática de esta clase. Bueno, en cuanto a qué es una forma farmacéutica de liberación modificada, bueno, se define como formas farmacéuticas que liberan el fármaco en el momento y o lugar escogidos a velocidad suficientemente controlada como para proporcionar periodos suficientes de acción terapéutica tras la administración de cada dosis. Digamos que esto está resumiendo todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Bueno, dentro de las formas farmacéuticas de liberación modificada podemos encontrar una liberación que se denomina prolongada. En esta liberación prolongada lo que se hace es que, bueno, que el fármaco puede ser absorbido durante tiempo más prolongado que tras la administración de una formulación inmediata. Sin embargo, el comienzo de la acción se retrasa, ya que la liberación es más lenta, ¿sí? Se suele incorporar dosis de ataque para que, bueno, no haya esa liberación tan lenta y se pueda llegar, digamos, a la concentración dentro de la ventana terapéutica lo más rápido posible. Y bueno, este perfil de liberación prolongada es el más común dentro de la de liberación modificada. También tenemos lo que se llaman los perfiles de liberación sostenida, ¿sí? Aquí el fármaco se encuentra inicialmente disponible, al igual que en una dosis convencional, pero se mantiene la concentración terapéutica prácticamente constante por un periodo notablemente superior al de su análogo, digamos, de liberación inmediata. Este de liberación sostenida era el perfil que les mostraba hoy, representado en color lila, ¿sí? Debe ser formulada de forma que la velocidad de liberación del activo después del establecimiento de la concentración inicial sea igual a la velocidad de eliminación o inactivación. Este mecanismo de acción es ideal, pero bueno, es un perfil bastante difícil de obtener.
Luego tenemos lo que son la liberación retardada o diferida, que hoy también les mostraba. Bueno, el comienzo de la liberación presenta un periodo de latencia mayor que una forma de liberación inmediata. Bueno, la acción no necesita ser prolongada, la liberación puede ser similar a la inmediata. Y ejemplos de estos están los gastroresistentes o sistemas de liberación colónica, sistemas de administración nocturna también, que los vamos a ver más adelante. Y otra, dentro de las otras liberaciones que también vamos a ver, son las de liberación repetida, ¿sí? Que provee una dosis convencional y otras equivalentes espaciadas en el tiempo, ¿sí? También se denomina como liberación pulsátil. En bibliografía lo van a poder encontrar así también. La dificultad para lograr este tipo de liberación radica en lograr intervalos de tiempo adecuados entre las distintas liberaciones. Bueno, aquí yo quería representarles gráficamente todo este tipo de liberaciones para que las puedan visualizar. Como pueden ver, bueno, en azul sigue siendo representada la liberación inmediata, en verde la liberación retardada, en naranja tenemos lo que es la liberación prolongada, ¿sí? Que a diferencia de lo que es la liberación sostenida, bueno, sí se va liberando lentamente el fármaco y luego se mantiene dentro de la ventana, digamos, de terapéutica por un tiempo prolongado, pero va disminuyendo su concentración, ¿no? Bueno, la liberación sostenida en lila de nuevo era la que nosotros decíamos que es la más difícil de obtener, pero bueno, es como bastante ideal para mantener unas concentraciones constantes del fármaco dentro de la ventana terapéutica. Y bueno, y también está lo que es la liberación repetida, ¿sí? Que es la que está acá punteada en rojo, que también a veces es difícil también de obtener para poder encontrar, ¿no? que estas pequeñas oscilaciones se encuentran siempre dentro de la ventana terapéutica y que los intervalos de liberación sean lo suficientemente espaciados para conseguir este perfil. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte de la presentación. Bueno, vamos a ver entonces lo que son los factores que condicionan las estrategias de diseño, ¿sí? Al momento de querer diseñar una forma farmacéutica sólida oral de liberación modificada, hay varios factores que, bueno, que hay que tener en cuenta, y bueno, estos son la fisiología del tracto gastrointestinal, las propiedades físico-químicas del fármaco, el diseño de la forma farmacéutica, el mecanismo de liberación del fármaco, y también factores relacionados a la enfermedad y características farmacológicas del activo. Estos últimos dos no se van a describir, ya que hoy daremos aspectos generales a tener en cuenta en el diseño y no nos centraremos en una patología o tratamiento en particular. Sin embargo, podrán integrar estos conceptos con los ejemplos de algunas enfermedades y tratamientos que vinimos mencionando. Bueno, el aparato digestivo es bastante complejo, ¿sí? En la diapositiva se señalan algunas de las principales estructuras y parámetros fisiológicos implicados en la absorción de la absorción farmacológica oral. El tiempo de permanencia de una forma farmacéutica en el tubo digestivo depende del tiempo de vacío gástrico y del tiempo del tránsito intestinal, ¿sí? Yo aquí en la diapositiva les comento, digamos, dentro de los principales órganos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Bueno, que el estómago tiene un pH que va entre 1 a 3,5, el tiempo de tránsito es variable entre distintos individuos, y bueno, hay que tener en cuenta que hay secreción de pepsina en ese órgano. Después tenemos el intestino delgado, ¿sí? Cuyo pH va entre 5 a 7, depende del tramo, digamos, del intestino delgado, cuál es el pH del entorno. Hay que tener en cuenta que hay secreción de enzimas pancreáticas y salibiliares, y el tránsito, bueno, ahí ya no es tan variable entre individuos, pero anda en el entorno de 3 horas.
Y bueno, y otro órgano bastante importante para nosotros, al momento de formular también formas farmacéuticas de liberación modificada, es el intestino grueso o colon, cuyo pH va entre 6 a 7,5, y es muy importante a tener en cuenta que hay una gran actividad de las enzimas de la microbiota bacteriana presente en el colon, y en este órgano también hay un tránsito prolongado y variable. Bueno, se ha observado que, por ejemplo, soluciones y gránulos, que estos gránulos menores de 2 milímetros, dejan rápidamente el estómago, ¿sí? En cambio, unidades simples mayores a 7 milímetros de diámetro pueden permanecer en el estómago hasta 10 horas si el sistema de administración se toma junto con comida abundante. Y bueno, ahí es, digamos, donde la fisiología entra a jugar, por un lado, en la selección de la forma farmacéutica y también el tipo de liberación que, que voy a querer conseguir. Bueno, otro de los factores a tener en cuenta son las propiedades físico-químicas del ingrediente farmacéuticamente activo. Entre ellas, bueno, están el pKa, la estabilidad acuosa, su solubilidad y su permeabilidad. Si bien todas estas propiedades son importantes al diseñar cualquier forma farmacéutica, en el caso de las formas farmacéuticas de liberación modificada, son particularmente decisivas. Por ejemplo, un fármaco muy soluble a pH intestinal y que presente una alta permeabilidad es ideal para incluirlo en una forma farmacéutica de liberación prolongada. Esto no quiere decir que si no son de clase 1 no puedan ser incorporados en este tipo de formulaciones, sino que hay que ver caso a caso. Otro ejemplo puede ser un fármaco de baja solubilidad, pero que presenta una muy buena permeabilidad. Estos fármacos pueden ser incluidos en formulaciones de liberación sostenida, por ejemplo. Sin embargo, un fármaco de baja solubilidad y que a su vez tenga una baja permeabilidad en un principio no sería un buen candidato para formular en sistema de liberación modificada. Sin embargo, hay casos en los cuales se puede diseñar una formulación de liberación modificada. Bueno, hay casos en los que puede ser clave, ¿no? Este tipo de formulaciones para aumentar la biodisponibilidad de activos con estrecha ventana de absorción. Más adelante sí les voy a dar un ejemplo de esto. Y otro ejemplo más que les puedo dar es si voy a diseñar, por ejemplo, una forma farmacéutica de liberación modificada para que libere su contenido en un lugar específico del tracto gastrointestinal. Bueno, tengo que asegurarme que el fármaco sea estable en ese entorno. Además de que su solubilidad y permeabilidad sean tales que el diseño de esta formulación significa una mejora en comparación a, por ejemplo, una formulación convencional del mismo fármaco. Bueno, en cuanto a la solubilidad y la permeabilidad, ustedes ya saben que existe un sistema de clasificación biofarmacéutica donde se clasifican a los distintos fármacos en 4 clases dependiendo de sus características, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta de qué clase en este sistema de clasificación pertenece cada fármaco que ustedes quieran formular. Bueno, aquí quería dejarles una tabla donde están las principales estrategias de formulación para fármacos muy poco solubles. Realmente formular forma farmacéutica de liberación modificada con principios activos muy poco solubles es un desafío. Muchas veces se requiere formular fármacos con alta lipofilia y baja solubilidad acuosa, por ejemplo. Y bueno, esto ha aumentado el interés en diversas estrategias que superan la baja tasa de solubilidad. Bueno, en la tabla van a poder ver estas estrategias. Y hablo de que estas son las principales, digamos, estrategias porque existen otras, ya que constantemente surgen nuevas tecnologías y estrategias emergentes para superar la baja solubilidad de los fármacos. Se han comercializado productos que incorporan varias de estas estrategias, incluida la complejación con ciclodextrinas o la reducción del tamaño de partículas, por ejemplo, para la producción de nanopartículas, o pueden hacerse sólidos también de alta energía o sistemas basados en lípidos o el uso de tensoactivos, ¿sí? Bueno, si se quiere podemos ver uno a uno. Bueno,
la estrategia más conocida por todos ya y de otros cursos anteriores es el uso de, digamos, de la sal, digamos, de un principio activo, ¿no? Por ejemplo, usar el clorhidrato, citrato, maliato de un activo, cosa de aumentar su solubilidad. También otra forma de- de aumentar la solubilidad de un principio activo puede ser, bueno, el uso de alcalinizantes o acidificantes, ¿no? Eso se puede jugar, digamos, con el pKa de un principio activo, si es una base fuerte, un ácido, perdón, una base débil o un ácido débil, qué tipo de, digamos, de agregado le voy a hacer, si un alcalinizante o un acidificante. Bueno, el uso del tensoactivo, como ya les decía, ustedes ya saben que los tensoactivos mejoran la humectabilidad. También la complejación, por ejemplo, con ciclodextrinas, aumentan también la solubilidad de muchos activos. Otra estrategia es el que es bastante actual, que es el uso de dispersiones sólidas, que se usa, bueno, para mantener el estado amorfo de una molécula y así aumentar su solubilidad. Y bueno, y otro es la reducción del tamaño de partículas, por lo tanto obtener nanopartículas, y así aumentar la velocidad de disolución. Bien, ahora vamos a pasar a otro importante factor, ¿sí?, a tener en cuenta al momento de diseñar una forma farmacéutica. Bueno, dentro de las formas farmacéuticas sólidas orales podemos dividir a los sistemas en dos grandes grupos, que son los sistemas monolíticos y los sistemas multiparticulados. Los sistemas monolíticos más conocidos pueden ser los comprimidos de matriz o los comprimidos revestidos y algunas cápsulas. Y dentro de los sistemas multiparticulados, bueno, ustedes ya conocen gránulos o pellets, ¿sí?, cápsulas también conteniendo pellets, por ejemplo, o microcápsulas. También pueden haber mini comprimidos. Y bueno, dentro de las formas farmacéuticas predominantes en la liberación modificada oral están, por un lado, las cápsulas conteniendo gránulos de liberación modificada, también comprimidos obtenidos a partir de gránulos o de micro o nanopartículas de liberación modificada, y también puede ser comprimidos de liberación modificada, que bueno, como les decía, pueden contener un recubrimiento o una capa de liberación inmediata como dosis de ataque. ¿Sí? Yo aquí en la imagen quería ejemplificarles a qué nos referimos cuando es un sistema monolítico y cuando hablamos de sistemas multiparticulados. Estos son ejemplos, ¿sí? Hay más, pero bueno, para que ustedes lo puedan visualizar más fácil. Pero bueno, a la hora de elegir la forma farmacéutica hay que tener en cuenta estos puntos que les dejo acá en la diapositiva, que por un lado es el grado de variabilidad de su funcionamiento, la influencia de la fisiología del tracto gastrointestinal sobre el tipo de forma farmacéutica, y bueno, y el perfil de liberación de la forma farmacéutica que yo quiero conseguir, ¿sí? Para ver esto, quería mostrarles, digamos, este cuadro, un punteo comparativo entre lo que son los sistemas multiparticulados encapsulados versus los compactados, ¿sí? Bueno, tenemos que de multiparticulados, ¿no? Por ejemplo, los gránulos dispersos pueden hacer su recorrido con mayor facilidad por el tracto gastrointestinal. Sin embargo, los comprimidos pueden pasar un tiempo excesivo en el estómago, de acuerdo al vaciado gástrico. Como les decía antes, el vaciado gástrico es muy variable entre distintos individuos y por lo tanto algunos pueden tener pocas horas, digamos, el comprimido puede estar pocas horas en el estómago y otros por muchas horas. Los gránulos presentan un menor riesgo de concentración local elevada del fármaco en el tracto gastrointestinal y menor riesgo de irritación. Y bueno, y también la retención de pequeñas partículas en microvellosidades tiende a prolongar el tiempo del tránsito gastrointestinal y así proveer acción más sostenida, ¿no? Esto, digamos, dentro de las particularidades de los multiparticulados. Y por otro lado tenemos que el control de la velocidad de liberación a partir de comprimidos puede presentar menores dificultades que en multiparticulados debido a la mayor área superficial
que presentan estos últimos, ¿sí? Esto es para que tengan una idea de cómo puede influir la decisión de, bueno, si hago un multiparticulado o si hago un sistema monolítico. En bibliografía, creo que en el Ableton, sistemas multiparticulados le llama de unidades múltiples, y los sistemas monolíticos se refiere como de unidades simples, algo así. Bueno, en realidad, bueno, es una terminología un poco más antigua esa, y bueno, multiparticulados o monolíticos son términos que van a poder encontrar ahora en artículos, digamos, más actuales. Y bueno, y el último de los factores que vamos a dar, que pueden ser decisivos al diseñar una forma farmacéutica sólida oral de liberación modificada, es el mecanismo de liberación del fármaco que se quiere conseguir. Aquí lo que quería era representarles esquemáticamente los principales acontecimientos que ocurren cuando una forma farmacéutica sólida oral de liberación modificada ingresa al tracto gastrointestinal. ¿Sí? Una vez que ingresa y está en contacto con el medio acuoso, se puede dar una permeación del sistema, lo cual hace que vaya ingresando agua y a partir de ahí se da la liberación del fármaco. Otra posibilidad es que luego del ingreso del sistema al medio acuoso se puede desintegrar una barrera formulada especialmente para disolverse o desintegrarse a un pH específico del tracto gastrointestinal. A partir de ahí, el sistema queda expuesto al medio acuoso y se da la liberación del fármaco. Dependiendo entonces del sistema diseñado y del fármaco, este puede liberarse disuelto o no disuelto. La liberación a partir del sistema puede ser continua con retraso o retardada, y en cuanto a la liberación continua puede ser a velocidad constante, lo cual se basa en la difusión del fármaco. Se puede conseguir con la liberación sostenida a partir de, por ejemplo, sistemas osmóticos que los vamos a ver más adelante. Bueno, la liberación puede ser también decreciente, ¿sí? Sería una cinética de primer orden. Este tipo de liberación se da en los sistemas matriciales. Bueno, la liberación también puede ser bimodal, donde inicialmente se libera rápidamente el fármaco, como por ejemplo para una dosis de ataque, y luego puede ser una liberación más lenta, y por último de nuevo rápida. Y bueno, también la liberación puede ser retardada, como ya la venimos mencionando varias veces, que es importante remarcar que puede liberar el fármaco como una liberación inmediata, pero luego de un tiempo determinado. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es el diseño y la formulación de este tipo de formas farmacéuticas, ¿sí? Y bueno, como les adelantaba también al principio de la presentación, es fundamental que sepan que lo que ya vieron en formulación como etapa de desarrollo farmacéutico es válido aquí también, pero acá vamos a hablar de los aspectos particulares de las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación modificada. Bueno, los principales sistemas de liberación modificada de administración oral se pueden clasificar en sistemas de matriz, sistemas de reservorio controlados por membrana, también conocidos como sistemas barrera. También están los sistemas osmóticos, ¿sí? Estos son, digamos, los principales tipos de sistemas de administración y serán descritos por separado más adelante, pero existen más sistemas y algunos de ellos también los vamos a mencionar al final. Bueno, aquí en esta diapositiva queríamos presentarles los componentes, ¿sí? Presentes en un sistema de liberación modificada oral. Estos componentes son prácticamente los mismos para todas las formas farmacéuticas orales de liberación modificada, y dependiendo del tipo de liberación que quiera conseguir, son los distintos excipientes y procedimientos que puede incorporar en la formulación, ¿sí? Bueno, obviamente dentro de la formulación, entonces vamos a tener el fármaco, ¿sí? Mi ingrediente farmacéuticamente activo. Bueno, en las formas farmacéuticas de liberación modificada vamos a poner agentes modificadores de la liberación, ¿sí? Pueden ser formadores de matriz o formadores de membrana, que bueno, eso vamos a verlos más adelante. También agentes modificadores de matriz o de membrana, ¿sí? Se puede utilizar acanalantes o solubilizantes. También vamos a encontrar diluyentes, lubricantes
Y bueno, y otros más que pueden ser recubrimientos suplementarios, por ejemplo, para disminuir más la liberación o diferirla. También pueden ser modificadores de la densidad, que eso se utiliza más bien en unos sistemas específicos que se llaman flotantes. Eh, pero bueno, acá en este punto quería que vieran bien cuáles son los componentes, ¿sí? Y quería dejarles esta pregunta, ¿no? ¿Qué componente de los comprimidos de liberación inmediata no está incluido en esta lista de componentes? ¿Sí? Me hubiese gustado poder razonar con ustedes esta pregunta, pero bueno, como verán o como capaz ya se dieron cuenta, eh, el desintegrante no está incluido en esta lista de componentes. Sin embargo, cuando vamos a formular, por ejemplo, una formulación de liberación retardada, por ejemplo, con recubrimientos entéricos, ¿sí? Gastroresistentes, se puede incluir ahí sí el desintegrante, ya que una vez que mi formulación llegue al intestino, yo voy a querer que allí libere inmediatamente su contenido. Entonces, si bien en principio no se va a incluir el desintegrante, puede ser que para algunos tipos de formulaciones de liberación modificada sí se lo incluya, ¿sí? Como siempre, ustedes tienen que justificar el uso de cada uno de estos componentes y como siempre también hay que usar la mínima cantidad de componentes necesarios para el perfil de liberación que yo voy a querer conseguir. Muy bien, dentro de los sistemas, los primeros que vamos a dar son los de sistemas de matriz monolítica, ¿sí? En la actualidad existen en el mercado numerosos productos formulados para administración oral que entregan el principio activo en forma controlada. Bueno, sin embargo, muchos de estos preparados emplean tecnologías muy sofisticadas en su elaboración, que son difícilmente alcanzables en países en desarrollo y con mercados reducidos, lo que hace que estos sean dependientes de la compra de tecnología. Por este motivo es interesante el desarrollo de este tipo de formulaciones en forma de matrices, que llevan el fármaco uniformemente disperso y desde donde se libera principalmente por mecanismos difusionales y cuya gran ventaja es que el producto farmacéutico se puede obtener mediante tecnologías convencionales. Los sistemas matriciales pueden ser considerados actualmente como una de las formas más fáciles y menos costosas de controlar la liberación de los principios activos. ¿Bien? Y bueno, cuando hablamos de matrices, nos referimos, bueno, acá está la definición, ¿sí? Que son redes tridimensionales formadas por excipientes que constituyen un soporte poroso con canalículos que contiene el fármaco al estado sólido. Bueno, pueden, digamos, formularse en forma de multiparticulada o compactarse. Pueden modificarse o conservar su estructura a lo largo del tracto gastrointestinal. Esto va a depender de la composición, ¿sí? O del tipo de matriz. Y bueno, y el contenido del activo en este tipo de sistemas suele ser entre 2 a 3 veces mayor que las dosis de una forma farmacéutica de liberación inmediata. Y bueno, se libera por difusión lenta, luego de que los fluidos digestivos penetran los canalículos de la matriz. Bueno, estos sistemas retardan y regulan la liberación del principio activo mediante un proceso que sigue las leyes de difusión, ¿sí? Y bueno, y los procesos físicos que controlan entonces la liberación del activo desde las matrices, por un lado está la permeación de la matriz en el fluido del tracto gastrointestinal, la difusión del API suelto desde la matriz hacia el exterior y por último puede ser también la erosión de la matriz, ¿sí? Bueno, con este tipo de sistemas se puede lograr un perfil de liberación prolongada. Según las características, se pueden distinguir 3 tipos de matrices, ¿sí? Están las matrices hidrofílicas, ¿sí? También las matrices lipídicas o hidrófobas, perdón, y también están las matrices inertes insolubles. En cuanto a las matrices hidrofílicas, el fármaco se encuentra disperso y queda disponible para su liberación a medida que la matriz se hidrata, se hincha, formando un hidrogel, y en contacto con el medio acuoso, el API entonces se disuelve. La erosión a partir de cierto momento se vuelve un mecanismo de liberación importante cuando el activo es poco soluble. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora cuando veamos matrices hidrofílicas en particular.
Las partículas del fármaco pueden incorporarse también a una matriz inerte insoluble o a una matriz lipídica o hidrofóbica, ¿sí? En este tipo de matrices, el fármaco se libera cuando penetra en ellas el medio acuoso. Se disuelve el, el activo y hace posible la difusión a través de los poros llenos de líquido. Este tipo de matrices no es adecuado para la liberación de compuestos insolubles o de baja solubilidad acuosa. Bueno, se pueden emplear polímeros sintéticos, ¿sí? Estos sufren erosión superficial con escasa o nula erosión central. Si la matriz se presenta con la geometría convencional de un comprimido, la superficie de la matriz disminuye progresivamente al contactar con los medios de disolución y por lo tanto disminuye la liberación del fármaco. Bueno, empezamos entonces a describir lo que son las matrices inertes insolubles, ¿sí? Son denominadas comúnmente como matrices plásticas o insolubles. Estas forman una red sólida, porosa, compuesta de sustancias no tóxicas, no digeribles e insolubles en el tracto gastrointestinal. Estas se eliminan en forma intacta junto con las heces, ¿sí? Los polímeros utilizados para lograr una matriz inerte deben de cumplir las siguientes pautas, ¿sí? Por un lado, la formación de una red porosa no desintegrable después de la compresión, insolubilidad en los fluidos del tracto gastrointestinal, compatibilidad con fármacos y otros componentes, y tienen que ser no tóxicos, ¿sí? Entre los polímeros que se utilizan en la elaboración de matrices inertes se incluyen etilcelulosa, copolímeros de metacrilato, acetato de polivinilo o polietileno. Bueno, al formular hay que tener en cuenta que la inclusión de excipientes insolubles en agua en matrices inertes puede reducir la humectabilidad de la matriz. Esto hace que se reduzca la penetración del medio de disolución y puede disminuir la velocidad de liberación del fármaco. Pero por otro lado, la inclusión de excipientes solubles, como son los acanalantes y solubilizantes, en matrices inertes, pueden mejorar la humectación o la porosidad de la matriz, proporcionando una liberación más rápida del fármaco. ¿Bien? Bueno, en el proceso de elaboración de la matriz, el fármaco se mezcla o se granula con los diferentes excipientes de acuerdo a los procesos ya vistos en el curso y bueno, y luego se comprime. Bueno, algo que me faltó mencionar, ¿sí? Que la velocidad de liberación de un fármaco a partir de una matriz inerte puede modificarse entonces cambiando la porosidad y la tortuosidad de la matriz, o sea, su estructura porosa, y bueno, y por la adición, como mencionaba antes, de distintos excipientes, al igual que la manipulación de distintas variables durante la fabricación. Entonces, ¿qué sucede cuando un sistema formulado con matrices inertes ingresa al tracto gastrointestinal? ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Bueno, lo que sucede es que se libera primero el activo presente en los canales superficiales o en recubrimientos, si se hizo un recubrimiento de la matriz para tener una dosis de ataque. Luego los fluidos digestivos pueden acceder a la matriz, ¿sí? Esto quise representarlo en este dibujo de aquí. Penetran los canalículos y van disolviendo el activo. El activo sería lo que está representado en color violeta, el cual empieza a difundir hacia el exterior a través de los mismos. El fármaco entonces se comienza a agotar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Y bueno, la porción de matriz que contiene el fármaco es cada vez menor y está rodeada de una zona vacía, ¿sí? La distancia entonces que va a recurrir el fármaco es cada vez mayor. Y bueno, y una vez agotada, ¿sí? Como sería en este caso, la matriz se elimina por las heces como un esqueleto intacto, ¿sí? Esto es como es algo característico de este tipo de matrices, ¿sí? Una vez me comentaron de que, bueno, que hay algunos pacientes que se ponen nerviosos al ver bueno, que el comprimido que tomaron, por ejemplo, lo eliminan intacto por las heces y por lo tanto pueden consultar al médico preocupados porque capaz que no les sirvió de nada, ¿no? El comprimido que tomaron y bueno, en sí hay que tranquilizarlos y capacitarlos de que, bueno, que en sí todo lo que son excipientes o lo que no le va a dar ningún efecto terapéutico se elimina intacto por las heces, pero que sí el fármaco se absorbió en su organismo.
Bueno, el proceso de liberación del fármaco ocurre por difusión a través de los poros de la matriz y depende de la concentración del fármaco, su solubilidad, de los demás excipientes agregados a la formulación y del solvente utilizado en la granulación si es que se granula antes de comprimir la matriz. La liberación se ve favorecida por acanalantes, ¿sí? Que atraen los líquidos digestivos hacia el interior de la matriz. También el agregado de tensoactivos favorece la penetración de líquidos, ¿sí? Ya que facilita la humectación de los poros. Otros factores que podrían modificar la liberación del principio activo son, por un lado, bueno, el tamaño de partícula del excipiente, la forma y área superficial del sistema matricial, ¿sí? La liberación aumenta con un aumento del área superficial de los comprimidos y no presenta relación lineal con la fuerza de compresión. Las condiciones del medio no influyen en la liberación en este tipo de matrices. Y bueno, y como les adelantaba antes, si se granula antes de comprimir la matriz, al disminuir el tamaño de gránulos, disminuye la liberación, y cuanto más soluble el material inerte de la matriz en el solvente, más es elevado el grado de reticulación. Bueno, ahora queríamos mostrarle que, bueno, que la velocidad de liberación del fármaco contenido en este tipo de matrices suele ajustarse a la ecuación de Iguchi, que se las dejo en esta diapositiva, ¿sí? Aquí la pueden ver. Bueno, en donde Q sería la cantidad de fármaco liberado de la matriz por unidad de superficie expuesto a un tiempo t, ¿sí? D es el coeficiente de difusión del fármaco en el medio de disolución. A es la cantidad de fármaco por unidad de volumen de la matriz. CS sería la solubilidad del principio activo en el medio de disolución. El epsilon representa la porosidad de la matriz y tau sería la tortuosidad de la matriz. Bueno, si se hacen las siguientes suposiciones, ¿no? Donde la cantidad del fármaco por unidad de volumen de matriz es mucho mayor a la solubilidad del principio activo en el medio de solución, y a su vez hacemos la suposición de que estamos en condiciones zinc. Bueno, tenemos que el coeficiente de difusión del fármaco permanece constante, ¿sí? No hay interacción entre el fármaco y la matriz. La ecuación anterior se puede expresar de esta manera, ¿sí? Esta ecuación establece que la liberación del principio activo es una función de la raíz cuadrada del tiempo, y entre los factores que la influenciarán se incluyen, bueno, por un lado la solubilidad del fármaco, la relación fármaco-excipiente, la porosidad, la tortuosidad y la superficie de la matriz inerte. La cantidad de fármaco liberado disminuye con el tiempo de exposición al medio de solución, ¿sí? Y esto se debe a que el fármaco se libera inicialmente de la zona superficial y el trayecto de difusión al principio es corto. Como hoy mencionábamos, ¿no? Al aumentar el tiempo transcurrido, se forma una zona de depresión cada vez mayor dentro de la matriz, ya que al irse disolviendo el fármaco, este trayecto de difusión es cada vez más largo. Y aunque la cantidad del fármaco liberado como una función de la raíz cuadrada del tiempo es a menudo lineal, se presentan algunas variaciones. Por ejemplo, con los polímeros muy hidrófobos, la transferencia de líquido es muy lenta, lo que causa capaz un tiempo de latencia, ¿sí? Bueno, aquí le quería resumir lo que son los factores que fuimos viendo, ¿sí? Que afectan la liberación del fármaco, desde la matriz, inerte, insoluble. Bueno, este tipo de matrices es de gran utilidad, ya que la influencia de las condiciones del medio, como son el pH, concentración iónica, actividad enzimática o motilidad gastrointestinal, son mínimas o nulas, con excepción de aquellos fármacos cuya solubilidad depende fuertemente de las variaciones del pH. Por esta razón, este tipo de matriz se usa esencialmente para las moléculas relativamente solubles, ¿sí? Aquí les dejo el listado entonces de los factores que afectan la liberación del fármaco desde la matriz inerte insoluble. Bueno, ahora pasamos a lo que son las matrices hidrofílicas, que se conocen también como sistemas hinchables solubles, ¿sí? En general se componen de una mezcla de fármaco y un polímero hidrófilo que contiene la capacidad de hincharse con el agua.
Estas son obtenidas por la compresión de una mezcla que contiene un principio activo y un polímero no digerible que actúa como un agente gelificante. ¿Sí? Este polímero se hidrata e hincha cuando entra en contacto con los líquidos digestivos y de esta manera hay formación de una capa gelificada, cuyo espesor aumentará con el tiempo. El fármaco tiene que difundir progresivamente a través de esta capa gelificada. ¿Sí? Y bueno, y entre los polímeros que se utilizan en la elaboración de matrices hidrófilas se incluyen los alginatos, el carbopol, la hidroxipropilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa, la metilcelulosa también, entre otros. Y bueno, en el proceso de elaboración el fármaco se mezcla o se granula con los diferentes excipientes de acuerdo a los procesos que ya vimos en el curso y bueno, luego se comprime. Bueno, una vez que una formulación, digamos, constituida por una matriz hidrofílica ingresa al tracto gastrointestinal, se dan los fenómenos descritos, bueno, en este dibujo, sí, en la diapositiva. La liberación del principio activo puede describirse en 4 pasos no consecutivos, ¿sí? Por un lado se da la penetración de líquidos del medio de disolución o del tracto gastrointestinal en el comprimido, junto con la disolución simultánea de una cantidad pequeña de fármaco que se encuentra en la superficie externa de la forma farmacéutica. Luego se da el hinchamiento del polímero hidrófilo por absorción del agua y formación de una barrera gelificada. Luego sigue una penetración de los líquidos circundantes en la profundidad de los comprimidos por difusión a través de la capa de gel y la disolución del fármaco. Y una vez que el fármaco está disuelto, el mismo, bueno, difunde, ¿no?, a través de la barrera gelificada. Una vez que la capa de gel se expande lo suficiente, comienza a darse el desprendimiento y disolución del polímero, y esto se conoce como la erosión de la matriz. Una vez que se erosiona esa capa de polímero, se vuelve a dar el proceso de humectación de la matriz que estaba seca, pero ahora está en un mayor contacto con el medio, y por lo tanto se vuelve a formar una nueva capa de gel hinchada, y así sucesivamente. El proceso de erosión es importante en este tipo de matrices cuando aún quedaba fármaco disperso en el polímero, pero sin disolver. Con la erosión, el fármaco ahora sí está libre del sistema y está disponible para disolverse y absorberse. Bueno, lo que quiero dejarles claro o sea, como algo característico de este tipo de matrices es, bueno, esta capacidad que tienen de hincharse y formar esta capa de gel, ¿sí? Realmente estos sistemas se hinchan, ¿sí?, aumentando su tamaño. Tenía ganas de mostrarles una foto real de una de estas matrices hinchadas. Se puede ver acá. Esto es de un trabajo que he hecho por mí en el Biotefa del Polo Tecnológico de Pando. Acá pueden ver los comprimidos, ¿sí?, formulados con matrices hidrofílicas, ¿sí?, antes de entrar a un medio de disolución. Y estos son luego de que estos comprimidos estuvieron en contacto con ese medio de disolución por unas 5 horas. Como pueden ver, bueno, los comprimidos realmente, las matrices realmente se hinchan y aumentan su tamaño, formando como una capa de gel, ¿sí? Acá, como ya fueron sacados, no se puede apreciar bien lo que es la capa de gel, sino que solo se ve la matriz hinchada. Y bueno, y algo que también quería mostrarles, algo que, bueno, que encontré en bibliografía, para que puedan ver bien lo que es ese proceso, ¿no?, donde la matriz se hincha en cierto momento dado, cuando la matriz está en contacto con el medio de disolución. Tenemos una parte donde el polímero no está hinchado, tenemos una capa donde sí el polímero se encuentra hinchado, y se va dando este desenredamiento de las cadenas de polímero, ¿sí? Una vez que estas cadenas del polímero se van desenredando, llega un punto en que se desprenden esas cadenas y se da lo que se conoce como la erosión, ¿sí? Eso es un proceso que se va dando constantemente, ¿no? El polímero es como que se va formando un frente
de hinchamiento, ¿sí? Se forma un frente de polímero hinchado que forma una capa de gel por el cual puede difundir el fármaco. A su vez esa capa de gel, bueno, está constituida por estos polímeros que se van a ir desenredando y van a irse desprendiendo y por lo tanto se va a ir erosionando. Una vez que se erosiona esa capa de gel que había, bueno, vuelven a... Quiero volver a ponerles la presentación. Una vez que se erosiona, ¿sí? Como decía, esa capa de gel, el sistema, digamos, lo que estaba como matriz seca, entonces ahora vuelve a estar mayor contacto con el medio acuoso y se vuelve a formar de nuevo otra capa de gel, ¿no? Y así va como avanzando ese contacto del entorno con la matriz y se va dando constantemente la humectación, el hinchamiento y la erosión. Bueno, aquí quería resumirles lo que mencionábamos de la liberación de la matriz hidrofílica, ¿sí? Y bueno, y los factores que van a afectar la liberación del activo en una matriz hidrofílica. Por un lado es la naturaleza de los constituyentes de la matriz, por otro lado va a ser la relación de la cantidad de API y excipientes de la matriz. A mayor proporción de excipientes retardantes va a ser menor la velocidad en la que se libere el activo, y también en las propiedades físico-químicas del fármaco, ¿sí? Bueno, este tipo de matriz presenta las siguientes ventajas. Por un lado, la liberación del fármaco es poco o no influenciada por las variaciones de las condiciones físico-químicas y fisiológicas en el tracto gastrointestinal. El proceso de manufactura es a menudo simple y barato, y numerosos excipientes, hay muchos excipientes muy conocidos que pueden usarse. Están los que son los derivados de celulosa, como la hidroxipropilmetilcelulosa, polisacáridos del tipo no celulósicos también, como ejemplo goma guar, goma de algarroba, derivados del ácido carragénico también. Y también están los polímeros acrílicos como el carbómer. En las matrices hidrofílicas es posible modificar el ambiente y solución del fármaco por controlar también la velocidad de liberación, pudiéndose crear como un microclima con un micro pH en la matriz con el uso de sustancias apropiadas para estos fines. Bueno, aquí entonces les dejo los factores que sí afectan y los que no afectan la liberación del fármaco en una matriz hidrófila. Bueno, ahora pasamos a lo que son las matrices lipídicas, ¿sí? Que son a menudo llamadas también matrices insolubles o matrices serias a causa de su apariencia, o también puede ser llamadas como matrices erosionables. Aquí el principio activo se suspende en un excipiente lipídico, ¿sí? Los excipientes pueden formar matrices de este tipo, están constituidos por glicéridos, ¿sí? Principalmente saturados, como mono, di o triglicéridos, ácidos y alcoholes grasos, ésteres de ácidos grasos y alcoholes de bajo peso molecular, y por ceras, constituidas principalmente por ésteres de alcoholes y de ácidos grasos superiores. Estos excipientes, generalmente de origen natural, son bien tolerados fisiológicamente. Ellos difieren en su punto de fusión, consistencia hidrofilia, sensibilidad a la actividad de las lipasas y a variaciones del pH. Bueno, dentro de los excipientes sí, más utilizados en la elaboración de matrices hidrofílicas, ¿sí? Y que, digamos, los más nuevos son los glicéridos saturados poliglicósidos, que también se los conoce con el nombre de gelucire, que bueno, que esos los pueden encontrar en la bibliografía. Bueno, las matrices lipídicas son un concepto bastante sencillo, son fáciles de elaborar mediante compresión directa o compactación con rodillos o granulación por fusión, ¿sí? Y los fármacos incorporados son generalmente lipofílicos, que se disuelven o quedan parcialmente en suspensión. Pueden también agregarse tensoactivos o canalantes para promover la difusión.
Y bueno, y en cuanto a la fabricación, entonces se puede realizar una dispersión del activo y otros excipientes en el medio matricial fundido, luego se elimina el solvente si es necesario, se muele también y se puede realizar granulación y luego compactar. Otro método posible es el agregar el fármaco y otros excipientes en la matriz fundida y luego se deja solidificar. Se puede también moler, granular y compactar. Pueden incluirse también dosis de ataques como recubrimientos de la matriz eh, o una capa específica, por ejemplo, en comprimidos multicapa. Bueno, las matrices lipídicas son de gran interés, ya que son muy bien toleradas por el tracto gastrointestinal y además estos excipientes pueden ejercer una acción protectora frente a fármacos que producen irritación de la mucosa gastrointestinal. Al ingresar al tracto gastrointestinal, la matriz se destruye lentamente por erosión, ¿sí? Por hidrólisis enzimática. El sistema no se desintegra, sino que la erosión que se va dando mantiene la forma geométrica inicial, aunque el tamaño va disminuyendo permanentemente a lo largo del tracto gastrointestinal. La matriz seria entonces presenta cierta porosidad que permite que el líquido, digamos, circundante disuelva al fármaco, el cual difunde hacia el exterior de la matriz, ¿sí? Y bueno, también se pueden agregar entonces tensoactivos y acanalantes que pueden ayudar a promover esta difusión. La liberación del principio activo se produce de acuerdo a las características del excipiente lipídico, ¿sí? Si el lípido no es digerible, la matriz no se destruye durante el tracto gastrointestinal. En cambio, un lípido digerible se destruye por erosión lenta debido a la hidrólisis de los componentes grasos. La liberación del fármaco de matrices constituida de lípidos digeribles es controlada por la hidrólisis, pero también por un mecanismo de difusión. Según el tipo de excipiente lipídico y a su sensibilidad de la lipólisis, uno u otro de estos mecanismos va a predominar. En el caso de un lípido no digerible, la liberación del principio activo puede describirse de acuerdo a la ecuación de Higuchi que la propusimos ¿sí? Para las matrices inertes. Bueno, numerosos factores pueden influir en la liberación del principio activo a partir de este tipo de matriz. Varios los dejo en la diapositiva, pero uno característico y muy importante en este tipo de matrices es la variabilidad individual del paciente, porque no todos poseen la misma actividad de la lipasa. ¿Sí? Otros factores son la naturaleza y proporción del excipiente graso, el tamaño del granulado, granulometría y solubilidad del fármaco, fuerza de compresión y pH de tracto gastrointestinal. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de sistemas, ¿sí? Dejamos por un lado las matrices y vamos a hablar de los sistemas controlados por membranas permeables, que también son conocidos como sistemas barrera. En estos sistemas, las membranas funcionan como elemento controlador de la liberación del activo, y bueno, y para que el fármaco pueda salir del sistema, la membrana tiene que hacerse permeable, por ejemplo, mediante la hidratación por el agua presente normalmente en el tracto gastrointestinal, o mediante la solubilización del fármaco en un componente de la membrana, como por ejemplo el plastificante. El sistema consta entonces de un reservorio del fármaco, por ejemplo un comprimido o unos gránulos recubiertos por una membrana. Bueno, la difusión del medio acuoso en el sistema y la permeación en la membrana por hidratación y o formación de los poros inician la difusión y la difusión del fármaco. ¿Sí? Aquí en la diapositiva les dejo un esquema de lo que sería un sistema barrera, que como decíamos está constituido por un reservorio y la membrana que se puede dar por un recubrimiento. ¿Sí? Bueno, el polímero controlador de la libración se aplica entonces en forma de película sobre el sistema. Bueno, para que el recubrimiento sea correcto, las gotitas del polímero que se aplican deben fusionarse. Y bueno, y aquí se va a aplicar lo que vieron en la clase de recubrimiento, ¿sí? Pero como se dan cuenta, en este tipo de formulaciones, la calidad de recubrimiento aplicado será esencial en el correcto desempeño del sistema, ¿sí? Va a ser crítico. Bueno, al igual que los demás recubrimientos, se puede utilizar un plastificante, ¿sí? Que la elección de plastificante va a depender del polímero empleado, del fármaco y del tipo de liberación deseada. Además, el plastificante puede modificar las características de la membrana respecto a la difusión del fármaco.
Bueno, dentro de los ejemplos de plastificantes para películas de etilcelulosa, podemos encontrar el ftalato de dibutilo, ftalato de dietilo, sebacato de dibutilo y esteres de ácido cítrico. Todos ellos son insolubles en agua, ¿sí? Un platificante soluble podría aumentar excesivamente la permeabilidad de la membrana. Suele utilizarse entre un 10 y un 25% de plastificante en peso seco del polímero, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya saben, porque lo vieron en la clase de recubrimiento, los plastificantes pueden influir en lo que son las propiedades mecánicas de la película, es decir, o sea, pueden inducir y mantener su flexibilidad. También se pueden agregar otros componentes para modificar las características de liberación. Si se quiere aumentar la velocidad, se utilizan habitualmente componentes hidrosolubles, por ejemplo, puede ser polietilenglicol, propilenglicol, glicerol y otros polioles, y polímeros hidrosolubles también, ¿sí? Algunos de estos pueden también actuar como plastificantes. Bueno, los materiales de recubrimiento pueden emplearse tanto para sistemas monolíticos, ¿sí? Como son los comprimidos, o también para sistemas multiparticulados, ¿sí? Pueden ser partículas o cristales de principio activo previo a la compactación, ser peles obtenidos por extrusión de feronización o por granulación electrofluido, ¿sí? Gránulos que van a ser compactados o mini comprimidos. En cuanto a los gránulos que van a ser compactados, bueno, que se van a recubrir, digamos, la película elástica tiene que tener características, digamos, especiales para evitar rupturas durante la compactación. Y bueno, y eso se irá ajustando durante el desarrollo, y capaz que es necesario un porcentaje distinto, por ejemplo, de plastificante, digamos. Bueno, la membrana en parte es una parte muy crítica, obviamente, para este tipo de formulaciones, ya que va a controlar la liberación del fármaco. Y bueno, y el polímero que integra debe de conservar sus propiedades por el periodo que dure la liberación. Los polímeros más empleados son etilcelulosa, copolímeros acrílicos como el Buracid, ¿sí? Goma laca, entre otros. Bueno, acá les dejo información de alguno de ellos. La idea no es detenernos aquí, ya que esto lo pueden encontrar fácilmente en bibliografía e informarse sobre los distintos tipos de polímero. Bueno, entonces la permeabilidad de la membrana va a depender de la composición química, ¿sí? Esto es el tipo de polímero de recubrimiento, la presencia de plastificantes, agentes deformadores de microporos, sustancias de carga, humectantes. También, bueno, va a depender de la porosidad del recubrimiento, el espesor de la membrana, ¿sí? La superficie de la membrana. Y bueno, y este tipo de sistema se aplica primordialmente para formular fármacos suficientemente solubles a los diferentes valores fisiológicos de pH, ¿sí? De no ser suficientemente soluble el principio activo, habrá que primero buscar mejorar la disolución o la solubilidad del activo, como ya vimos anteriormente. La liberación modificada continua de fármacos a través de la membrana permeable se produce en tres etapas, ¿sí? Por un lado está la penetración del medio de disolución a través de la membrana, la cual se hincha durante un periodo de latencia. Luego está la disolución del fármaco en el interior del núcleo o gránulo, y después va a estar la difusión entonces del fármaco hacia el exterior del núcleo o gránulo. ¿Sí? Entonces la liberación va a depender, por un lado, de la solubilidad del activo y del tamaño de partícula del fármaco también. Con este tipo de sistema de barrera se puede lograr un perfil de liberación prolongada o eventualmente una liberación sostenida. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de sistemas, ¿sí? Que son aquellos que arrojan un perfil de liberación retardada. Bueno, por un lado tenemos los sistemas gastroresistentes, o también conocidos como sistemas entéricos. Estos permiten liberar el fármaco con un perfil farmacocinético idéntico al inmediato, pero en diferentes sectores del tracto gastrointestinal, que son, digamos, posteriores al estómago.
Pueden ser comprimidos o gránulas recubiertos con polímeros insolubles a pH estomacal. Según características de los polímeros, la liberación puede efectuarse en diferentes zonas del intestino, ¿sí? Acá les dejo un esquema de lo que sería un sistema gastroresistente, también llamado entérico, que está constituido por lo que sería el reservorio, ¿sí? Que puede ser API con excipientes, y un recubrimiento que va a ser insoluble, digamos, a pHs estomacales, y va a ser soluble a un pH intestinal, ¿sí? Bueno, depende de la combinación de polímeros con la que se pueda formular este recubrimiento, es el sector del intestino en el cual se va a disolver el recubrimiento y va a liberar, digamos, entonces todo su contenido. Bueno, pero por otro lado, otro tipo de sistemas de liberación retardada son los sistemas de administración nocturna de fármacos. Al principio de la presentación mencioné algún ejemplo donde comentábamos que estos sistemas pueden ser útiles en el caso de enfermedades cuyos síntomas se manifiestan mayormente a la hora de la noche y por lo tanto pueden afectar el sueño de una persona, ¿sí? Un ejemplo de sistemas para administración nocturna de fármacos es el patentado por Scherer, creo que se pronuncia así, y que se llama Pulsing Cap, ¿sí? Esto lo pueden buscar en internet, ¿sí? O en bibliografía. Pero bueno, básicamente se trata de una cápsula que tiene un cuerpo insoluble en agua y que encierra el fármaco, ¿sí? Esta tapa consta de una capa superficial hidrosoluble que se disuelve en el estómago, mientras que permanece una segunda tapa insoluble que se solubiliza cuando la cápsula alcanza el intestino delgado. Esto permite que comience a hidratarse un tapón de hidrogel que encierra junto al cuerpo de la cápsula al fármaco, que al cabo de un tiempo determinado se desprende del cuerpo de la cápsula y permite la liberación del fármaco, ¿sí? Como ven, todos estos procesos, ¿sí? Estas capas con polímeros solubles o insolubles, hace que el tiempo de liberación del fármaco sea bastante posterior a la administración del mismo. Entonces esto hace que el fármaco se absorba un tiempo bastante diferido en el tiempo a cuando se administró, y por lo tanto la terapia se va a dar, o el efecto, ¿no?, farmacológico se va a poder observar un tiempo posterior a la administración de la forma farmacéutica. Y esto es ideal para cuando se necesita estos efectos diferidos en el tiempo. Bueno, volviendo a lo que son los recubrimientos para conseguir sistemas entéricos, ¿sí? En esta diapositiva y la siguiente quería dejarles algunos de ellos. Bueno, el suministro de regiones específicas del tracto gastrointestinal se pueden lograr usando polímeros con solubilidades dependientes del pH. ¿Sí? Estos incluyen polímeros entéricos con grupos funcionales de ácido carboxílico. ¿Sí? Su solubilidad dependiente de pH determina la ubicación para la liberación. Bueno, como mi idea era dejarles algunos de los recubrimientos entéricos que más se utilizan, ¿sí? Para tener más información sobre estos, pueden ir a las páginas, por ejemplo, en el caso de Brajit, ¿sí? Que es Ebonica, que son quienes elaboran este tipo de polímeros, y bueno, está disponible en internet para que puedan ver las características de cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, y estos funcionan en base a lo que hoy hablamos, de que cada zona del tracto gastrointestinal tiene distintos pHs, y por lo tanto eso es ideal para cuando uno quiere formular, por ejemplo, una forma farmacéutica que se libere en determinado tracto del intestino, por ejemplo, ¿sí? Va a ser lo específico para que ese polímero se disuelva a determinado pH. Otro tipo de sistemas, ¿sí?, que vamos a ver, bueno, son aquellos que arrojan un perfil de liberación repetida, que como hoy hablábamos, también son conocidos como sistemas de liberación pulsátil. En estos sistemas, el fármaco es liberado en subdosis a intervalos determinados, entre los cuales no hay liberación, ¿sí? Y la forma farmacéutica puede contener una dosis de ataque y otras de mantenimiento bien individualizadas. Bueno, ejemplos de estos sistemas es como el representado en el esquema que les dejé acá, ¿sí?
bueno, que es un núcleo con distintas capas de recubrimiento, donde algunas contienen fármaco, y así se consigue liberarlo en su dosis a intervalos especialmente diseñados. Bueno, otros ejemplos pueden ser comprimidos recubiertos, ¿sí? Que es un núcleo con recubrimiento gastroresistente, más una película externa de liberación inmediata. Bueno, dentro de las ventajas que se pueden presentar es la variabilidad en el tiempo de retención gástrica intra e interindividual. Bueno, otro ejemplo puede ser un comprimido multicapa o una cápsula, ¿sí? Que a partir de gránulos de diferentes características de liberación logradas por recubrimientos distintos, ¿sí? Bueno, se puede conseguir liberaciones a distintos tiempos. Por ejemplo, una fracción de estos gránulos pueden no contener recubrimiento, entonces esto puede ser una dosis de ataque, ¿sí? Porque van a funcionar como una liberación inmediata. Y después a otras porciones de gránulos presentes en esa fórmula se pueden poner distintos tipos de recubrimiento para que vayan liberando en distintas zonas del tracto gastrointestinal, y eso se traduce en distintos tiempos de liberación del fármaco. Muy bien, bueno, otro de los sistemas que vamos a ver y que nos es muy importante para ustedes que lo conozcan son los conocidos y llamados sistemas osmóticos, ¿sí? Que pueden considerarse sistemas controlados por membrana. Sin embargo, su funcionamiento es bastante distinto a los que vimos anteriormente. Bueno, el fármaco se incluye en un núcleo hidrosoluble que en presencia de agua se solubilizará y dejará al fármaco disuelto o en suspensión. El núcleo es revestido por una membrana que es semipermeable, que va a permitir el paso del agua hacia el núcleo, ¿sí? Es especial hacerle énfasis a que la membrana solo va a permitir el paso del agua, pero no del fármaco. Bueno, al disolverse el núcleo aparece una presión hidrostática que va a empujar o bombear la solución o suspensión del fármaco a través del orificio que se realizó en la membrana, ¿sí? Este tipo de sistemas han sido especialmente diseñados para eso, para que por esta membrana solo pueda ingresar agua. Acá se genera una presión osmótica tal que va a liberar el fármaco, pero el fármaco no va a poder difundir a través de la membrana, sino que por el único lugar que va a poder salir es por un orificio diseñado especialmente para controlar esa liberación. Bueno, la velocidad de liberación va a depender de la velocidad del paso de agua a través de la membrana y la de la rapidez de la salida de la solución o suspensión por el orificio. La velocidad de salida de la solución suspensión, ¿sí? Puede modificarse cambiando, por ejemplo, la viscosidad de la solución que se forma dentro del sistema. Entonces, otra vez para recalcar, dentro de este sistema, entonces hay una alta concentración de un agente osmótico, lo que va a provocar la entrada del agua o del fluido biológico a través de la membrana. Y bueno, y el material entonces osmótico se va a hinchar, va a impulsar la entrega lenta y uniforme del fármaco a través del orificio debido al aumento de la presión osmótica. Bueno, existen varios diseños de sistemas osmóticos, ¿sí? Puede ser de un compartimiento en el núcleo, como en el de la diapositiva anterior, o también de dos compartimentos, como se muestra en este esquema. Aquí un compartimiento es osmóticamente activo y otro contiene el fármaco, que está rodeado de una película impermeable y flexible. Bueno, al ingresar agua, ¿sí? El primer compartimiento absorbe el agua, aumenta su tamaño y va a favorecer la expulsión del fármaco en el segundo compartimento, ¿sí? Hay otros diseños también de sistemas osmóticos que pueden encontrar en bibliografía. Y bueno, el que nos gusta mencionar, bueno, que a estos sistemas se los conoce también como sistemas OROS. O sea, los sistemas osmóticos en general se los conoce como sistemas OROS, que es el nombre de la marca registrada propiedad de ALSA Corporation, que fue pionera en el uso de las bombas osmóticas para la administración oral de medicamentos.
Bueno, ¿por qué nos gusta mencionar esto? Bueno, porque lo curioso es que lo patentó un uruguayo, ¿sí? Llamado Alejandro Zaffaroni, quien fundó la compañía Alsa Corporation, ¿sí? Y bueno, y el nombre OROS es por la sigla de inglés de, bueno, de sistemas de liberación osmóticos. Y bueno, no sé si es importante o señalarles ese hecho. Y bueno, ¿y qué pasa cuando un sistema osmótico ingresa al tracto gastrointestinal? Bueno, por un lado penetran los fluidos al núcleo, ¿sí? Se va a disolver parte del núcleo resultando en diferencia de presión osmótica a través de la membrana. Y bueno, y como ya venimos dando, ¿no? Que por el orificio va a salir el fármaco disuelto en condición de saturación en forma constante. Bueno, hasta que la concentración de núcleo sea menor a la de saturación. Bueno, en estos sistemas se absorbe agua a velocidad proporcional, por un lado, a la permeabilidad de la membrana al agua, al área efectiva de la membrana y a la diferencia de presión osmótica, ¿sí? Dentro de los materiales para las membranas, para este tipo de sistemas encontramos el alcohol polivinílico, ¿sí? El acetato de celulosa, poliuretano, etilcelulosa y cloruro de polivinilo. Y bueno, y dentro de las ventajas que se presentan es importante comentar que estos sistemas dependen solamente de la presión osmótica que se genera y son independientes del entorno, o sea, del pH del tracto gastrointestinal y de las enzimas y demás presentes en el entorno fisiológico. La velocidad de liberación en estos sistemas osmóticos es prácticamente de orden cero, luego de de pasar una primera etapa en que la velocidad aumenta hasta un valor de meseta, y una vez que todo el sólido ha sido disuelto, obviamente la velocidad va a disminuir hasta llegar a cero. Por lo tanto, con estos sistemas se puede lograr el perfil de liberación sostenida que hoy veíamos como una línea violeta. Y bueno, y para ir finalizando, vamos a ver brevemente dos sistemas de liberación en sitios específicos, comenzando con los sistemas gastroretentivos, que son sistemas con prolongado tiempo de residencia en el estómago. Los mismos han sido desarrollados para permitir el suministro sostenido de medicamentos al estómago y o al intestino delgado proximal. Esto permitiría la administración una vez al día de medicamentos con vidas medias cortas y cuyo sitio de acción o absorción se encuentran en el tracto gastrointestinal superior. Además, los sistemas gastroretentivos pueden aumentar el alcance y o la duración de absorción de fármacos que tienen un transporte saturable o específico de sitio. Bueno, existen numerosas estrategias para aumentar el tiempo de residencia en el estómago de una forma farmacéutica, las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿sí? Por un lado, entonces están los sistemas bioadhesivos, los cuales se adhieren a la mucosa superficial y bueno, y desde ahí van a ir liberando el fármaco. Están también los sistemas expandibles, que en contacto con los fluidos gástricos se incrementa rápidamente su tamaño y retarda el pasaje a través del píloro. Están también los sistemas controlados por la densidad, bueno, los cuales pueden ser los flotantes o de alta densidad, que son los que permanecen en el fondo del saco estomacal. Y bueno, estos sistemas se pueden lograr con formulaciones matriciales o de membrana permeable. Como hoy les comentaba, para estos sistemas también, por ejemplo, para los sistemas que son controlados por la densidad, capaz que hay que agregarles controladores de la densidad, que pueden ser sistemas que generen, por ejemplo, un gas que queda atrapado en la matriz, así la densidad del sistema disminuye y pueda quedar flotando el sistema en el estómago, y de esa manera conseguir la retención, ¿sí? En el dibujo que les dejé aquí, quería bueno, representar el sistema, que es esto tan grande, ¿no? En el estómago, color amarillo, y la idea es que quede retenido por alguna de estas estrategias que vimos recién, y de ahí va a ir liberando el fármaco, puede ser de manera prolongada, ¿sí? Para ser absorbido, puede ser en el entorno estomacal o en la primera porción del intestino delgado. Muy bien, y otro de los sistemas con liberación en sitios específicos que vamos a ver son los sistemas de liberación colónica, ¿sí? Estos tienen como objetivo liberar la sustancia activa en la última porción del intestino delgado,
para que esté libre en la primera porción del intestino grueso, ¿sí? Que es el colon ascendente. Y bueno, y es una ventaja de absorción para gran número de moléculas. Y por ello, y de una manera general, los objetivos de una forma de dosificación oral destinada para ser absorbida en el colon se dirigen a, por un lado, proteger el principio activo a lo largo del tránsito gastrointestinal hasta su llegada al colon, también para uniformizar el tiempo de permanencia a nivel colónico, asegurar el reconocimiento del sistema por parte de la mucosa colónica y asegurar una zona de liberación específica que puede estar determinada por las propias características fisiológicas de la zona. Las formulaciones de liberación colónica son hoy en día objeto central de la investigación en farmacia por sus aplicaciones tan atractivas, entre las cuales se pueden destacar, por un lado, la mejora en el tratamiento de patologías localizadas a nivel colónico, como las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, también el incremento de la baja biodisponibilidad oral que presentan la gran mayoría de las moléculas peptídicas, motivada en buena medida por la degradación que sufren a nivel gástrico intestinal por la presencia de enzimas proteolíticas, cuya presencia en el colon es menor. Y también mejora del tratamiento de enfermedades sujetas a ritmos circadianos, como hoy habíamos visto, ¿no? Que habían enfermedades que se manifiestan en determinados tiempos del día, ¿no? Por ejemplo, el asma, ¿sí? Que tiene los síntomas se aumentan en la noche o en las primeras horas de la mañana. Y bueno, y por lo que la liberación colónica permitiría obtener un retraso necesario para adoptar el comienzo del efecto a aquellos momentos donde los síntomas se agravan, ¿sí? Estos sistemas se pueden lograr con formulaciones matriciales o de membrana permeable, que sean enzima dependientes o sistema pH dependientes, o también puede ser una combinación de estos, ¿sí? Aquí en este diagrama lo que quería representarles, ¿sí? Básicamente, era, bueno, que a veces para formular este tipo de sistemas se combinan estos tres conceptos, que por un lado es, bueno, jugar con polímeros que se disuelvan al pH específico del entorno, ¿no? Del colon, también polímeros que puedan ser degradados por la microbiota presente en el colon, ¿sí? Enzimas de la microbiota bacteriana. Y por otro lado también jugar con el tiempo de recorrido boca-colon para, bueno, para poder ser aplicado en estas enfermedades que están sujetas a los ritmos circadianos. Y bueno, por acá vamos a terminar, ¿sí? Les dejo la bibliografía recomendada para leer este tema. Como hoy les decía, el Auton, y por eso también les dejé como más grande, con este libro pueden seguir bastante bien toda la temática tocada en esta clase. También les dejo otra bibliografía. Y bueno, y cualquier duda quedamos a la disposición de ustedes en el foro del aula virtual, ¿sí?